Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Acto jurídico y personas. Actividad 11. Presentación producto integrado. Asesor Cintia Berenice Guzmán García de León. Alumna Moyau Sámano Laura Cristina. Derecho civil. El derecho romano es el sistema jurídico que nació con la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C. Fue evolucionando a través del tiempo. En el año 476 después de Cristo, en la parte oriental hasta el año 1453 después de Cristo, el derecho romano se conformó a partir de varias fuentes de producción jurídica a lo largo de los siglos y se expresó por escrito en varias codificaciones por la ley de las tablas. El derecho se aplicó por las autoridades romanas a quienes se encontraban en el territorio romano. El territorio romano fue empleado por los bárbaros en Europa occidental tras la caída del imperio. Habían adoptado las leyes que ya existían en derecho civil romano, surgiendo el derecho canónico, ya que regulaba el fuero interno de la vida cotidiana, surgiendo con el tiempo el derecho mercantil. Este derecho comprendió las normas que surgieron en las fuentes del derecho en Roma, las llamadas leyes romano-bárbaras. El sistema romano no permaneció inalterado en el tiempo. Por el contrario, sufrió constantes cambios debido a las causas sociales, económicas y políticas. México no cuenta con bases jurídicas en material civil, sino hasta el año 1870 se promulgó el Código Civil por Benito Juárez, propiciado la elaboración de un Código Civil. A lo largo del tiempo, el Código Civil ha sufrido modificaciones. Personas físicas y morales. Las personas físicas se puede decir que es cualquier ser humano, cualquier morelense. Bueno, en realidad todos los seres humanos somos personas físicas, compuestas por esqueletos, células, etc. La vida humana se sitúa en dos extremos, el nacimiento y la muerte. El nacimiento es reconocido por el Estado, de ahí el artículo 79 del Código Civil de Morelos. En México, según el Código Fiscal de la Federación, hay dos tipos de personas físicas y las personas colectivas, son entidades materiales, son ficción del derecho. Las personas físicas, que son los seres humanos o las entidades, son sumibles de obligarse o de obligar a otros, ya sea por sí mismos o a través de un representante. Todas las personas somos físicas o personas colectivas. El derecho considera que ciertas agrupaciones forman una unidad, una entidad por un antropoformismo que las asimila a los individuos, por lo que se les denomina personas morales o jurídicas. Se les atribuye personalidad jurídica y los sujetos de derecho. Hay personas morales que son específicamente del derecho civil, las asociaciones, las fundaciones, sociedades civiles, por ejemplo, las empresas, Chedraui, Electra, Coppel, congregaciones como los sindicatos, etcétera. Tiene que ser representadas. El derecho reconoce la capacidad de obligarnos o de obligar a otros, ya sea a través de nosotros mismos o a través de sus representantes, como son las empresas, eh, los discapacitados y los niños deben de ser representados. El derecho personal o obligación menciona tres elementos: los sujetos, el objeto, la relación jurídica. El sujeto se denomina como acreedor y el otro sujeto como deudor. Desde este punto de vista se denomina obligaciones. El derecho del titular le corresponde un deber o obligación del deudor. La obligación es la necesidad del derecho para el cumplimiento de una prestación que es jurídicamente exigible. Las personas físicas o morales se reconocen por ciertos atributos de la personalidad. Son nombre, que está en el artículo 76 del Código Civil de Morelos; domicilio, artículo 133 del Código Civil del Estado de Morelos; artículo 495 del Código Civil; un patrimonio en el artículo 1018.
Esto es para las personas físicas, la nacionalidad, la titularidad, el goce de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio. Las condiciones que nos pueden obligar o podemos obligar son todos los actos que celebramos que se tienen que cumplir con ciertos requisitos que son dos tipos, requisitos de existencia y de validez. Los requisitos de existencia, si no están presentes, no se puede hacer un acto. Sus elementos son la voluntad, los contratantes emitan una celebración de voluntad que estén de acuerdo en el derecho, se le llama consentimiento. Es un elemento necesario, no podrá existir un contrato que faltara una voluntad. Por ejemplo, María no desea vender una casa, pero un empleado infiel le pasa entre documentos el contrato. María le firma el contrato sin que ella se dé cuenta, pero María no está de acuerdo. En su caso, no existe la voluntad de celebrar el contrato. Su segundo elemento es un objeto o prestación jurídica a la conducta de devolver un objeto, un préstamo, la conducta de dar y no hacer es lo que se obliga, etc. Por último, la solemnidad. Es una especie de rito. Si ese rito no se presta, no existe. Al no ser apto, no hay obligación. Para que una persona celebre un acto jurídico requiere de la voluntad, exenta de vicio. Tener una falsa apreciación de la realidad es el error a la hora de contratar o el dolo, o que una de las partes maquine para inducir al error, se percate que la otra parte esté en el error y no lo saque del error. También puede ser la coacción, que es una de las partes que ejerza la coacción para celebrar el acto jurídico, o bien las lesiones. Son las ausencias de vicio de la voluntad, son el primer elemento del acto jurídico. Todos los actos jurídicos tienen que estar la capacidad de presentar, tienen que ser celebrados por las personas capaces o bien por personas incapaces, por personas que los representan. En ese caso serían las personas, los discapacitados. El tercer elemento de validez es la licitud en el objeto, en el motivo, en el fin del acto jurídico que se celebra. Por último, la forma. Bueno, aquí les voy a hablar de ejemplos de elementos de existencia y de validez. Los elementos de existencia en un convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Consentimiento, voluntad. Es la unión de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Ejemplo, un contrato de compraventa. Debe existir voluntad al vender y voluntad al comprar cierto artículo, contrato de convenio. Como anteriormente ya les había dado el ejemplo de María, los elementos de existencia, la solemnidad es aquella sustitución en la que existen ciertas especificaciones como estar en un altar o frente a ciertas personas para que los actos se realice y sea válido. Ejemplo, una pareja decide casarse y un amigo que es un pastor decide casarlos. Si bien se han casado ante su iglesia, el Estado no reconoce tal unión porque no firmó el debido contrato frente a las autoridades competentes. Requisito de validez, la capacidad, aptitud de las personas para ser titulares de derechos y sujetos de obligaciones. Capacidad de goce, dará la facultad de aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio, cuando no se necesita a un representante para ejercer derechos y obligaciones. Ejemplo, dentro de una familia, los adultos tienen capacidad para casarse y por lo tanto forman una familia. El niño no nato en el cuerpo de su madre cuenta con una capacidad de goce de los derechos fundamentales y una vez que cumpla 18 años tendrá capacidad de ejercicio, ya que en la ley la mayoría de edad lo reconoce como ciudadano. Vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento existe el error de hecho ante violación de una norma, básicamente decir
en que no la conocía, nuestro ordenamiento prohíbe al desconocimiento de las normas como una causa de excusa habilidad. Es que no puedo decir que yo no lo conocía, una norma, por eso tuve tal conducta. Por ejemplo, Lupita vendía un riñón, pero ella no sabía que estaba prohibido, no sabía de la norma. Entonces, cuando la justicia quería ir en su contra, ella no sabía que estaba prohibido vender su riñón. La ley presume que todos conocemos todo el derecho del error. Está, está aceptado y previsto en el Código Civil, es el error de hecho.